Buenos días a todos. Nos encontramos en una nueva edición, la 11ª edición de nuestra Feria del Libro, Dr. Héctor Assetti, y en esta oportunidad tengo el honor y el placer de presentar a dos colegas, profesores en portugués, egresados de la Universidad Nacional de Misiones, que van a presentar un libro denominado Rapazinho, que es un libro didáctico para estudiantes de portugués. Así que, bueno, voy a comentar un poquito de quiénes se tratan los autores de este texto. Es el profesor Nicolás Omás Forman, argentino, profesor de portugués como lengua extranjera en la provincia de Misiones, recibido en la Universidad Nacional de Misiones, magíster en docencia y gestión universitaria, profesor titular de la educación secundaria, profesor asociado en varias universidades de la región, escritor de libros metodológicos para la enseñanza de portugués como lengua extranjera con fines específicos, investigador y extensionista universitario. Y la profesora Romina Soledad Masenchuk, también argentina, profesora de portugués como lengua extranjera en la provincia de Misiones, especialista en docencia universitaria, docente en institutos de enseñanza superior en la provincia de Misiones, coordinadora del área de extensión universitaria, investigadora, escritora y disertante de cursos, programas y diplomaturas en el campo de idiomas y métodos de enseñanza y aprendizaje. Traductora con matrícula provincial y nacional, especializada en documentos oficiales y legales. Bueno, estos son los dos autores de este texto denominado Rapazinho, que ahora van a presentar ellos mismos y les van a contar de qué se trata. Con ustedes, entonces, Nicolás y Romina. Un placer haberlos presentado y les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Flavia. Bueno, buenos días a todos. Flavia, un gusto, Rubén y a todo el público de Facebook y después los que van a seguir con la transmisión. Yo soy Nicolás y ahí está Romina. Somos los dos autores, por lo menos las dos caras visibles de los autores de esta producción, que como dijo Flavia, surge de la necesidad de contar con material propio para enseñar portugués como lengua extranjera, desde una mirada del hispanohablante que aprendió portugués como lengua extranjera. En mi caso, yo tengo ya casi 19 años de antigüedad en la enseñanza y Romina va por tantos. Entonces la obra intenta recoger también toda esa historia y esa experiencia en esto que es la enseñanza del portugués, con una mirada didáctica y con una mirada nuestra, ¿sí? Revalorizando por ahí. Hay un programa en Misiones que se llama De Misiones al Mercosur. Bueno, prácticamente es eso lo que estamos haciendo, porque hace unos días la colección fue declarada de interés por el Parlasur, el Parlamento del Mercosur. Entonces, literalmente es De Misiones al Mercosur. Y al mundo. ¿Eh? Y al mundo, digamos. No, sí. Desde Misiones al mundo, gracias a Dios. El esfuerzo que hicimos con Romina en producir este material ha llegado al mundo. Se puede encontrar la obra tanto en formato papel, por ahí para el argentino es mucho más fácil acceder al formato papel, pero toda la colección está disponible con formato ebook para el mundo, a través de las plataformas de compra de productos, Amazon y Hotmart, que son dos plataformas internacionales. Bueno, con respecto a la obra, como les comentaba, recoge en sí todos nuestros años de experiencia docente, con una perspectiva
perspectiva de cuáles fueron las cuestiones que nosotros visibilizamos como más complicadas para el argentino que aprende portugués. Sí, no solamente el hispanohablante, sino el argentino que aprende portugués. Cuáles son las cuestiones gramaticales, cuáles son las cuestiones fonéticas, que son los ejes grandes de la obra, más allá de que la obra es netamente comunicativa, tratamos de que sea intercultural y en eso Romina después se va a explayar bastante más que yo. La obra plantea, y esa es una postura pedagógica y profesional de nosotros dos, la revalorización de la lectura de literatura en las clases de lenguas extranjeras, en este caso en el portugués, a través de la presentación en cada una de las unidades didácticas, la presentación de un trecho de alguna obra literaria didactizada para el nivel en que estará el alumno, pero que sea autóctona, que sea literatura brasilera. Crónicas, reseñas, novelas, hay de todo, ¿no es cierto? Hay desde Paulo Freire hasta Mario Acevedo. Hay un recorrido interesante. La obra propone también abordar el contenido fonético explícitamente. ¿Por qué? Porque adherimos y acá adherimos un poco a lo que propone el Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas en el aspecto de la enseñanza de la fonética. La enseñanza de la fonética para la lengua extranjera, si bien ya no se busca más que seamos hablantes nativos, ni el nativo es nuestro modelo a llegar, sino que además de que sea inteligible, sea propio y sea apto. Entonces el conocimiento de los fonemas explícitos de la transcripción fonética, de enseñarle al alumno cómo poner la boca o el aparato fonador para producir tal o cual sonido, está dentro de la obra y es una parte fundamental, es el 25% de la obra más o menos, es la cuarta parte de cada una de las unidades. Abarcamos aspectos desde las vocales, la apertura, la no apertura, la nasalización de vocales, la E, la B corta, la S, la Z, la X, las R's, y todas trabajadas y con ejercicios y con repeticiones y con actividades lúdicas, tanto en el material como por ahí yendo para internet, porque la obra hace mucha interrelación a ejercicios prácticos en plataformas digitales, que eso vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y como debía ser, la obra está de acuerdo al acuerdo ortográfico de 1990, que parece que ya quedó un poco viejo, pero que todavía no está en plena vigencia en el mundo. Romy. Bien. Sí. Bueno, el material, como te contaba Nicolás, la obra cuenta con varios niveles o volúmenes, ¿sí? Que van desde el 1 al 5, que son los publicados actualmente, pero se pretende llegar hasta el número 7, y que tiene que ver con los niveles que plantea el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, como mencionaba Nicolás, y haciendo hincapié en las competencias que el alumno debe adquirir para posiblemente en algún momento poder rendir el examen internacional de competencias de la lengua extranjera. Contamos, perdón, pero muy pequeño. Ahí. Se te escucha bajito, Romy. Bueno, como dijo Romy, son 7 volúmenes desde el 0 hasta el independiente, prácticamente para los que manejan la nomenclatura del marco es el C1, allá ya prácticamente alguien que va a vivir en Brasil. No solamente tomamos el Marco Común Europeo como referencia, sino que también tomamos los lineamientos curriculares para la enseñanza del portugués como lengua extranjera de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, y lo que hicimos es como poner adentro del bol y mezclar y que salga algo que esté parametralizado en los dos marcos. ¿Por qué? Porque si bien el argentino, o sobre todo el argentino litoraleño, que está en límites con Brasil, no es un principiante porque tiene alguna especie de contacto,
el CELPI-BRAS no contempla los niveles iniciales, no contempla ni el A1 ni el A2 del marco común. Para el CELPI-BRAS el nivel más bajo es el intermedio. Y ahí sigue intermedio superior, el avanzado superior. Entonces los niveles bajos quedan fuera de la certificación, pero hay que enseñar a partir de los niveles más bajos. Por eso hicimos esa relación entre los dos marcos y salió lo que es para nosotros esta estructuración de la obra desde el inicial hasta el independiente, que sería un C1 más, ahí no llega a ser el C2, y no está en los planes todavía escribir algo para el C2 porque ya es súper avanzado. Bueno, ¿cómo está armada la obra? A menos de que la obra esté armada para una carga horaria de 60 horas reloj por nivel, dentro de la misma obra lo que tenemos es siempre una situación comunicacional que inicia el contenido comunicativo, gramatical y reflexivo de la liaison. Obviamente, en la estructuración de la obra, y la lógica estructuración de cualquier lengua extranjera es partiendo del yo hacia el contexto, ¿no es cierto? Entonces por ahí los niveles 1 y 2 o inicial y básico son situaciones mías, son quién soy, quién es mi familia, dónde vivo, dónde trabajo, quiénes son mis amigos, qué ropa me gusta, mi rutina, etc. La relación del sujeto con el medio. Con el medio, desde el yo, ¿no es cierto? Para abarcar todos los aspectos de la rutina diaria del sujeto y su entorno, y de paso estructuramos ya lo que es la gran gramática, ¿no es cierto? El presente, los pretéritos, los futuros del indicativo, y medio que quedamos ahí. Ya a partir del nivel 3, ya se escapa desde el yo, sino que es, bueno, el nivel 3, el medio ambiente, donde me relaciono, las discusiones de la preservación del medio ambiente, las discusiones de racismo y discriminación, las discusiones legales. Nivel 4 ya son situaciones muy particulares, la obra casi en su completitud se estructura a través de un accidente, muy común, un accidente de un ciclista que choca contra un auto y se arma todo un entramado, trabajando imperativos, trabajando subjuntivos. El nivel 5 es historia de Brasil, historia de el descubrimiento, 12 de octubre, feliz 12 de octubre, y cómo se fue los ciclos económicos del Brasil, cómo se fueron armando, y todo lo que tenga que ver con el presente y el pretérito del subjuntivo y sus usos cotidianos. Y de ahí para arriba empezamos a ver los imperfectos del subjuntivo, los futuros del subjuntivo, las oraciones impersonales y los discursos indirectos. Todo eso a través de situaciones comunicacionales y la parte gramatical del contexto de esa situación gramatical. Hasta ahí vamos. Después la obra propone, como dije, una reflexión literaria. Tanto Romina como yo nos parece irrisorio no aprovechar la riqueza literaria que tiene la producción brasilera o portuguesa, ¿sí? Porque los niveles más altos ya no solo es literatura brasilera, sino que es literatura de alguno de los países de habla lusa, de la comunidad de países. Invitar a los alumnos a que lean trechos, ¿sí? No capítulos, porque los capítulos son muy largos, ¿no es cierto?, para una clase, pero invitar a que lean trechos e invitarlos a que después del trabajo con ese trecho de una crónica o de una narración, vayan y terminen de leer la obra. Que en los niveles del 1 al 3, como son los que yo aplico en la escuela, por no sé qué,
siempre hay uno que otro alumno que va y lee la obra entera, tardará un mes, 2 meses, pero viene y dice, profe, yo leí porque me quedé con curiosidad y quería saber. Así, wow, bueno, uno leyó. Eh, el apartado fonético, que es, bueno, ahora vamos a ver cómo es cada uno de los apartados. Invita al profesor a sacar el polvo de sus apuntes del alfabeto fonético internacional. Y algo muy importante de señalar es que el material no incluye audios. ¿Por qué no incluye audios? Primero porque partimos con Algo que... muy controversial para los Sí, libros sí. didácticos de enseñanza de lengua extranjera que no incluya audio. Bueno, todo tiene una explicación. Claro, pero ¿por qué? Porque adherimos con Romina que el padrón fonético del estudiante portugués de lengua extranjera, tanto en escuela como en instituto, es el profesor. Es el profesor. Y como adherimos a que no vamos a un hablante nativo, es el profesor el que pasó por las dificultades para pronunciar las nasales. Es el profesor que pasó por las dificultades para pronunciar las retroflexas, para pronunciar la L, para pronunciar la Z con el sonido de la abejita. Bueno, nosotros profesores españoles que aprendimos portugués pasamos por esas dificultades. Y qué mejor que nosotros que conocemos esas dificultades podamos llevar a nuestros alumnos a eso. El audio nativo, Internet está lleno de audio nativo. En YouTube hay para todo. La obra trae QRs para llevarlos a ciertos videos de YouTube que nosotros consideramos que son apropiados para ese nivel o para esa situación. Entonces tiene el otro contraste, pero, y por Y eso además, decía Nico, que... ¿Eh? además digo, perdón, Nico, Ah, ¿ahora me escuchan perdón. mejor? Sí, También, bueno, no, como resaltar también de que no existe un portugués correcto, ¿no? O sea, claro. cada uno no existe, no, estamos ya hablando de los portugueses que existen en el mundo, así como hablantes de portugués y futuros hablantes de portugués hay. Entonces, trabajar con un audio como referencia es como que estar limitando también la riqueza de lo que es la fonética del portugués, y ahí ya entramos en las discusiones interculturales que tienen que ver con las diferentes partes del mundo que hablan en portugués. Si bien nosotros enseñamos la variante brasileña, dentro del Brasil tenemos diferentes variantes del portugués, y eso es lo que nos interesa y que aparece reflejado en las obras por los volúmenes, ¿no? A través de diferentes situaciones comunicativas, en las cuestiones de fonética, las maneras de pronunciar las R's, se enseñan en relación a las regiones de Brasil, cómo se pronuncian, lo mismo con las S. Entonces, por eso también el énfasis de no tener un material de audio para cada unidad o para cada libro. Cuando los primeros volúmenes, todos los volúmenes fueron, y por ahí faltó llamar esto a colación, todos los volúmenes fueron eh, leídos y controlados por algún catedrático brasilero. El volumen 1, y Flavia la conoce, fue leído, comentado y también prefaciado por Nurgisei Aparecido Joya, la Nurgi. Y ella después cuando hizo la devolución preguntó, ¿por qué no ponen canciones? ¿Por qué no ponen audios? Y yo le dije, Newsy, si yo le pongo una canción a mi libro, va a ser una canción que a mí me guste. Obviamente no va a ser una canción que le guste a Romina, porque estamos en planos diferentes, y es probable que tampoco sea una canción que le guste a los pibes. Entonces, dejarle al profesor que conoce la música brasilera, que conoce su curso, que elija su canción. ¿Por qué no ponemos audios? Porque yo aprendí con Newgy fonética. Bueno, Newgy es paulista. Pero también aprendí con Claudia, que era carioca, y la tuve a Marilia, que no sé de dónde era, que ya era otro sotaki, y yo tengo el mío. Entonces, ahí nomás ya son 4.
en Brasil yo le pongo un audio y le digo gente en el audio, y después resulta que yo no digo gente, yo digo gente, yo no digo gente, pero... y el alumno dice, pero profe, ¿cómo se dice? El audio dice, ¿cuál es? Y ahí está lo que Romy dice. Hay tantas formas de pronunciarlo, y ese recorte cultural no lo quisimos hacer porque consideramos que no es propio, porque hay que aprovechar la riqueza cultural que tiene el Brasil y que tenemos nosotros en relación a Brasil. Yo no puedo poner un audio para un chico de frontera en Misiones o en Corrientes, un chico de frontera con Brasil, un audio que sea... me viene a la cabeza la Avenida Brasil con la musiquita. Carioca. Carioca, sí, pero no habla, el chico de la frontera no habla eso. Entonces el audio que yo le pongo va a ser, pero es otro portugués, y no, el portugués de la frontera es portugués, el portugués gaúcho es portugués. Entonces, esa libertad de decirle al profesor, vos sabés, y es como que también un mimito de empoderamiento, ¿no es cierto? Vos sabés enseñar fonética, vos sabés enseñar a hablar, por ahí te faltan los ejercicios, por ahí te faltan las herramientas, bueno, acá están. Y que el alumno también no sienta que por ahí está aprendiendo algo que no lo habla en su casa, en el caso nuestro acá con la frontera, o que si mira o Globo, o si mira o Bungie, o si mira algún otro, sea muy diferente, ¿no? Que sea el profe el que toma la decisión de qué es Utaki y que va a ser el propio, ¿sí? Y con qué herramientas que van a ser las propias, este, para poder enseñar. Y ahí entra todo esto que dijo Romy de las discusiones interculturales y que son interpersonales también. Bueno, Totalmente, ¿seguimos? sí. ¿Seguimos? Por favor, porque si no te pegamos. ¿Seguimos, Flavia? Sí, podemos seguir un ratito más. Yo te digo, me estaba aguantando para no comentar o no intervenir en algunas cuestiones que ustedes están hablando y comentando, porque obviamente me siento muy identificada como profesora de portugués con respecto a los, por ejemplo, a los audios en los textos. De hecho, yo trabajo con un texto que tiene audios y jamás los utilicé en clase. A veces sí utilizo algunas canciones, pero les doy a elegir a los chicos. Le digo, bueno, elijan democráticamente entre ustedes una canción que les gustaría trabajar en clase, y por lo general, obviamente, nunca coincide con mi gusto musical, pero bueno, acepto que eso es lo que a ellos les gusta o lo que decidieron, y trabajamos. Y también con respecto a las diferentes variedades que decía Romina, que bueno, sabemos que dentro de Brasil mismo hay una infinidad de variedades dependiendo de la zona de donde se habla, y bueno, esa cuestión también yo les comento a los chicos, y por ejemplo le digo, bueno, si ustedes dicen leite, está bien, y si dicen leichi, también está bien, y les explico por qué, ¿no? Y con respecto a los profes con los que aprendimos nosotros en la facultad, yo también la tuve a Marilia, a Claudia y a Niuji, y siempre después analizando, ¿no?, mi portugués, decía, evidentemente, cada alumno tiene la influencia de su profesor. Bueno, en este caso nosotros tuvimos varios profesores, excelentes todos, pero es como que uno tira como más hacia un lado, y yo creo que yo tengo la variedad o el sotaque de Claudia, por ejemplo. A mí yo lo aprendí así, y no el de Niuji o el de Marilia, que era gaúcha. Marilia es gaúcha. Bueno, esas cuestiones, ¿no?, que son tan ricas, como decía Romina, porque la verdad que es una riqueza impresionante el portugués, y está muy bueno el abordaje que ustedes realizaron en estos textos. Me encantó, y voy a tratar después voy a hablar con Nico a ver cómo adquirir este material. Que buenísimo. ¿Sí? Es como que el alumno siempre busca un referente.
les gustaría hablar cómo, ¿sí? Entonces, acá nosotros también buscamos que el docente sea, el profe sea el propio referente de lo que sería la pronunciación del portugués. Sin dejar de lado esto que vos mencionabas, Flavia, que está muy bien, es de enseñarle, decirle cuáles son las variedades y que todas están bien, digamos. No hay un portugués único y un portugués correcto, sino que hay variedades y cualquier variedad que aprenda o que escoja el alumno pronunciar está bien. Yo siempre le digo a mis alumnos que mientras sea algo que se hable en Brasil, no hay bien o mal, ¿no? O sea, pero mientras se hable en Brasil, está perfecto. Ahora, si en Brasil no existe, ahí hay que buscarle la vuelta. El caso que yo voy a presentar ahora dentro de unos días en el Congreso de Fonética en el Comahue, el caso de la EYE. Nosotros en Posada tenemos por lo menos 6 formas de pronunciar la EYE, los alumnos, ¿no es cierto? Está fantástico. Y en español son todas aceptables y todas entendibles. Bueno, pero en portugués no existen esos sonidos para esa letra en ninguna parte. Entonces hay que mostrarle al alumno que no es trabajar, que no es trabajar, sino que es traballar, y a veces enseñarle y romperte la paciencia enseñándole cómo poner la lengua en la boca para que suene la elle, que en español para ellos es desconocido. Y ese trabajo dentro del aula de portugués a veces hace que ellos mismos en español comiencen a reflexionar y comiencen, sí, pero sí, pero era así. Y ahí, bueno, y ahí entras en por qué no lo quieren pronunciar y todo, y es un trabajo. Bueno, a mí me gusta enseñar fonética, no solo me divierto, sino que me apasiona, y después lo que produzco con los resultados de cómo hablan mis alumnos, mis chicos iba a decir, mis alumnos. Bueno, entramos en la obra, así cada uno de los aspectos estos, vamos a desmenuzarlos más o menos rapidito por honor al tiempo, ¿sí? Con una muestra de una foto siempre de algún libro. En este caso es la situación comunicativa siempre está presentada o a través de un diálogo en los niveles 1, 2 y 3, o a través de texto. La obra tiene mucho texto, mucha lectura en voz alta. Y no sé si Flavia vos la conoces, a Maciuj Scaramucci, que es una de las ideadoras del CELPI Brass. Bueno, ella vio la colección entera y una de las preguntas que me hizo cuando me dio la devolución es, ¿por qué pones lectura en voz alta? Y como que dije, wow, ¿qué? Y dije, bueno, la mirada de un nativo hacia la enseñanza de su propio idioma como extranjero, por ahí hace que algunas cosas sean consideradas como no necesarias. Pero cuando nosotros estamos enseñando el portugués como lengua extranjera, el inglés como lengua extranjera, la lectura en voz alta activa una cantidad de mecanismos cognitivos que hace que la gente se canse de pensar tanto, se canse de reflexionar en esto de tratar de leer bien, tratar de leer inteligiblemente, tratar de comprender lo que está leyendo, tratar de recordar que la C con la colita era S, que la O, la M ahí de garzón, no se pronunciaba la M, sino que se pronuncia una nasal. Todo eso, en la lectura silenciosa, en la lectura propia para adentro, no se percibe. Y es en el momento de la lectura en voz alta, controlada por el docente y en público, porque es dentro del curso, es que mueve un montón de cuestiones cognitivas y educativas, y sobre todo, y Romina no me va a dejar mentir, y vos Flavia tampoco, cuestiones emocionales. Porque no hay nada más grato para el alumno que cuando pudo leer bien en voz alta. Y en los niveles 1 y 2, por ahí, me trabo todo, profe, no quiero, porque se van a reír de mí, porque no sé. Es decir, pero la lengua es tonta y la lengua se tiene que acostumbrar.
Y después cuando ya les sale, y el hábito de la lectura, que no es algo epifánico, sino que es algo que se practica, y se practica, y se practica, hace que mejoren en esto de leer, pronunciar y comprender lo que están leyendo, todo en el mismo momento. Algo que por ahí en español no hay muchos que lo hagan tampoco. Entonces, estos espacios de situaciones, estos espacios de recreación de diálogos que están cargados de vocabulario, cargados de modismos, cargados de... Y ahí de vuelta, situaciones que por ahí hoy tienen significado, pero que dentro de 2, 3, 5 años ya no tienen ningún significado. Situaciones culturales, en este caso es un restaurante, bueno, se armó todo el tema de la gorjeta, la propina, de si se da, si no se da, de si viene incluida, si no viene incluida, de que por qué sí, de que por qué no, de que qué es propina y qué es gorjeta y por qué no propina ya y por qué todo. Y con los adultos, estas discusiones de la propina son muy candentes a veces. La segunda parte, y esto ya es una foto del nivel 2, que es la gramática contextualizada. Bueno, el tema que se abordó acá en la foto es la sinonimia y antonimia. Bueno, a través de un poema, ¿no es cierto?, empezar a comprender cómo funcionan estos sinónimos y antónimos sin ir a los conceptos, porque son nociones que nosotros traemos del español, ¿sí?, pero de poder usarlas y de reforzar y ampliar nuestro campo léxico y semántico. Si el libro, la colección entera, trabaja mucho en campos semánticos y campos y de vocabularios, de asociaciones, de expansión vocabularia a través de ideas, ¿no es cierto?, de estos mecanismos que hace nuestra cabecita para formar palabras o para formar nexos. La parte de gramática, y haciendo honor a Newgy y a una profesora de inglés vieja que me dijo, enseñar gramática es como ir al gimnasio, Nicolás, no se aprende de la noche a la mañana, se aprende haciendo, reflexionando y repitiendo, haciendo, reflexionando y repitiendo. Como ir al gimnasio me habló a mí que tengo de gimnasio como nada. Y sí, enseñar gramática implica, aprender gramática implica sentarse por aquela cosa na cadeira y hacer y reflexionar y ver en el texto y ver en el ejercicio y entender cómo es el cambio. Entonces por ahí la parte de gramática de la obra no es la más constructivista, pero sí es la que mejor encontramos nosotros para afianzar estos contenidos, obviamente, y es una cuestión que varios colegas llamaron la atención en esto. Profes, hay muy pocos ejercicios de gramática. Es decir, no, hay los necesarios como para que vos, profesor, vayas y hagas tus ejercicios y propongas más para tus alumnos. No, no van a estar todos los ejercicios gramaticales en la cantidad que todo el mundo quiere, porque si no el libro sería, cada uno de los volúmenes sería como el doble, el triple más grande. Tampoco es la idea. La intención de tener un libro didáctico no es el material de la clase, sino que por ahí es el norte de la clase a la que yo le voy a poner un poquito más de cosa mía para hacer algo, pero no es el todo de la clase. Dicho esto, la próxima colección va a ser el libro gramatical de cada uno de los volúmenes del Japaizinho, justamente por la crítica constructiva de los colegas. Romy. Bien, no, me quedé con eso de la gramática, ¿no? Pero bueno, el material en sí, toda la obra, todos sus volúmenes, lo que busca es ser el apoyo para el docente, la herramienta necesaria, como el norte, que sirva de guía para sus clases, para la propuesta de actividades. Tiene mucho de ir a resolver actividades en plataformas, o sea que lo pueden hacer también como actividades domiciliarias de práctica de gramática y no solamente quedarse con el contenido del libro en el aula, sino que lo pueden
trasladar. Y la idea es que ustedes, como docentes, utilicen este material como un punto de partida, ¿no? Porque uno, a partir de lo que ve en los contenidos de las unidades, va desglosando un montón de cosas, incluso la misma dinámica del curso te invita a que se trabaje en otros aspectos a partir de una lectura, como es, por ejemplo, a través de las reflexiones literarias. Se queda solamente con lo que el texto dice en sus líneas, digamos, sino que permite que se pueda trasladar a situaciones cotidianas, a experiencias propias, a experiencia de otros. Entonces, la reflexión literaria, la propuesta de los textos literarios es que se invite al debate, ¿no? A que podamos, a partir de la lectura del texto, no solamente comprender el texto, conocer un poco la literatura brasileña, sino que podamos comenzar a hacer papos, ¿no? Por comenzar a conversar con los alumnos, y es impresionante cómo los alumnos proponen otras cosas a partir de la lectura de un texto. Su propia experiencia como lectores los lleva a otros textos, a otras experiencias de lectura, a un video, a una película que vieron, a una obra artística que lo pueden relacionar, y ahí es donde está la riqueza, ¿no?, de estas reflexiones literarias eh, eh, que se da en el aula, en el momento en que trabajamos con los alumnos. Entonces, no limitarse solamente con la propuesta del material, sino dejar abierta la posibilidad que a partir de ese texto surjan otras nuevas miradas, otras nuevas propuestas, y por qué no traer al aula en la próxima clase, digamos, algo que surgió de la inquietud de los alumnos, que eso lo hace un poquito más interesante. A partir del nivel 3, ya las reflexiones literarias apuntan a la concreción de tareas como están plasmadas en el examen Selpibras. Esto de un solo texto hacer varias tareas, varias actividades. En este caso, el texto es un artículo periodístico sobre una publicidad oficial del Brasil, que eran, en términos de pandemia, se suspendieron los vuelos, entonces la campaña se llamaba No cancele, remarque. No canceles tu viaje del 2020, remarcarlo para después, así nadie pierde. Bueno, con esto, la primera tarea era escribirle al diario de la ciudad una nota de opinión, y ahí movemos todo lo que implica escribir una nota de opinión de diario, el género, las tipologías, las construcciones, la coherencia, la cohesión, un montón. Y la tarea 2 era ahora transformar esa nota de opinión en un podcast. La gurizada, los pibes, manejan la creación de podcast mucho mejor que nosotros, que es hablar ese texto, grabarlo y subirlo. Bueno, nadie lo sube a ningún lado, sino que lo hacen, lo graban y lo comparten entre ellos. La energía que le ponen a hacer el audio es 5 veces más que la energía que le ponen a hacer el texto escrito. Y te lo dicen y te lo cuentan: profe, grabé 20 veces el audio porque me equivocaba, porque me reía, porque me daba vergüenza, porque pasó mi perro, porque... Y la emoción que les da haber llegado a terminar el audio hace que valga primero la pena escucharlos y después valorizar su trabajo. De hecho, todos los volúmenes de Rapaizinho plantean actividades de grabarse y compartir los audios a través de una página que se llama Bucaru, que es gratis, que es liviana y que es fácil de utilizar, y que compartan sus audios y se escuchan entre ellos, y entre ellos por ahí se autocorrijan y se corrijan ellos para producir, para que el otro también los escuche y los entienda. Llegamos a la frutillita de la torta, que es la parte del contenido fonético. En este caso es la reflexión teórica y práctica de la pronunciación de las Ds y de las Ts según los contextos, ¿no es cierto? Y ahí utilizamos símbolos
del alfabeto fonético internacional, y una breve contextualización de cuándo podrían producirse, con el llamado de que los dos últimos son alófonis, sino que son sonidos que se desprenden de la D y la T en algunas regiones del Brasil, y nuestro guía para todo esto que es el estudio fonético son los libros de Luis Hoss. Le mandamos un saludo a Luis. Con ejercicios, siempre ejercicios de lectura, ejercicios de reflexión del contexto. En este caso era una poesía transformada en canción, donde se resaltan estos sonidos, se los saca del contexto, en este caso no hay mucho que explicar cómo se producen, más allá de que la Y y la Ch son sonidos que existen en español, marcar bien cómo se hace el Y de Gia, que algunos posadeños dicen yo en vez de yo. Entonces es marcar esas diferencias, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que sepan que en algunas regiones es Gia y no Dia, que también es válido en Brasil. Fonética tiene mucho juego fonético para reírse. Con Romina adherimos a que el juego y la risa en la clase de lengua extranjera no quita que sea una clase seria y no quita que sea una frase cargada de contenido, pero que hay que reír y hay que jugar. Y los alumnos y nosotros, profesores, esperamos el momento del juego para reírnos, no de ellos, sino con ellos, y que ellos se rían de sus errores y aprendan de eso. Y las discusiones interculturales, Romy. Bueno, no, tenemos poco tiempo, pero es un tema muy amplio para abordar. Lo importante acá es destacar que el tema de la interculturalidad aparece dentro de la obra, de toda la obra, pretendiendo a que los alumnos puedan reconocer su propia cultura y también reconocer la cultura de los otros, ¿sí? Y la cultura brasileña en particular, ¿no? Y sacar ese mito de que enseñar, por ejemplo, con una canción o enseñar con una receta ya es intercultural. Eso, o sea, no quiere decir que porque tenga contenido una receta o una música, el contenido sea o el material sea intercultural, porque intercultural es la invitación a reflexionar sobre estos aspectos culturales, así como, por ejemplo, si tenemos una receta de, no sé, por ejemplo, feijão en el libro, bueno, indagar a ver cómo será que cada uno prepara su receta de feijão, ¿sí? Eso hace a la interculturalidad. ¿Cuáles son las variedades de feijão que aparecen en Brasil, en el Mercosur, ¿sí? Cómo son los diferentes ingredientes que le ponen, ¿sí? Cuáles son los ingredientes que los diferencian de una región en otra? Entonces eso sería por ahí más bien una discusión intercultural sobre algún aspecto en particular, como para darle un ejemplo, ¿no? Sino que, buscamos que esto de discusión intercultural sea un espacio para comprender y debatir y sobre todo potenciar las competencias lingüísticas desde este enfoque intercultural que lo vemos desde la enseñanza de la fonética, las diferentes maneras de pronunciar la D, la T, la R, la S, independientemente de qué región estemos hablando. Entonces eso también resulta una discusión intercultural hacia dentro del aula y que es sumamente importante porque la competencia intercultural hace a que los sujetos sean un poco más empáticos en relación al aprendizaje de la lengua extranjera y en relación a los demás, ¿sí? Como para hacerlo breve. Como para... la obra, hablando de receta, la obra trae una receta que genera discusiones, que es el sabú. Creo que en el nivel 3 está la receta del sabú, que yo aprendí que existen un montón de formas de hacer el sabú. En mi casa mi abuela siempre hizo el sabú de vino. Bueno, resulta que con otras cosas también se podía hacer. Dulce, salado.
Dulce, salado, exactamente. O gente que nunca vio eso acá en Posadas. Y cómo es, profe, qué gusto tiene y explicarles, ¿no es cierto? Contarle de dónde viene el tema del feijoada, como dijo Romy, contarle de dónde viene el feijoada y la feijoada. Y dicen, "Ah, no puede ser. Sí, eso que es tan rico viene de allá. En los niveles 1 y 2, ¿no es cierto? También trabajamos con leyendas, ¿sí? Las leyendas nuestras, las leyendas del Yací, las leyendas del Curupí, al vendedor de chipas se le ocurrió pasar a esta hora por el frente de mi casa. ¿No es cierto? Trabajar con las leyendas. Eso también es intercultural. Esto es intercultural total y 100% misionero. Y correntino también. Y ahí empieza el debate, el chipá, el chipá. Sí, sabes. Pound de Una queijo. discusión intercultural. Pound de queijo. Aprovechar, ¿no es cierto?, las intertextualidades literarias de las leyendas, por ejemplo, el Curupí y el Yací, que son leyendas que fueron trasladadas en Netflix, que tiene una serie de leyendas brasileras que yo siempre le digo a mis alumnos, véanla porque está genial, está en un portugués comprensible para los niveles más bajos y es un policial recontra atrapante. Estoy haciendo la republicidad de la serie, pero búsquenla en Netflix, es Ciudad Oculta. Pónganla en portugués, pónganla con subtítulos y aprovechenla porque su portugués es sumamente claro y las leyendas son las leyendas. Bueno, ya para ir terminando, ¿no es cierto? Estos son los niveles de la obra. Estamos hasta el 5. Suponemos que el año que viene vamos a trabajar con el 6 y el otro año el 7. Suponemos. Siempre va a depender del trabajo, del tiempo que disponemos para la creación de estos trabajos, que en realidad ha sido extenuante, pero sumamente gratificante. Poner como se llama una obra de Leandro Ginis, que vino acá a Posadas hace unos días, por mano una masa. Amasar el portugués, darle la forma que nosotros queremos y asentar algo que por ahí no lo dijimos, pero que sí tenemos nuestra cabeza en ello. La producción de material didáctico es presionar la política lingüística. Nosotros dijimos, y por eso los avales del IPL, del Instituto de Políticas Lingüísticas, el aval de la Cámara de Diputados de Misiones, el aval de la Cámara de Diputados de Nación, el aval del Parlasur, avales institucionales, para que el Estado diga, existe material para portugués, ya existe la ley, viejita la ley de obligatoriedad. La excusa fue que no había docentes, la excusa es que no había material, la excusa siempre es la excusa. Bueno, acá nosotros con Romina dijimos, vamos a dar la batalla oficial para presionar la política lingüística. Nosotros nos plantamos y dijimos, bueno, esto es lo que el Estado, ¿sí? Porque Argentina tiene sus NAPs, cada provincia tiene sus lineamientos curriculares. Bueno, nuestra obra está en consonancia con los NAPs y con los lineamientos curriculares en algún sentido de la provincia de Misiones. Ya la colección de primaria sí está totalmente con los lineamientos curriculares de Misiones. Pero es decir, bueno, desde el Estado se pide esto, desde la producción editorial está esto. Movamos lo que hay que mover y los que hay que mover para decir, bueno, acá está, suplimos una necesidad, ahora pongámonos a trabajar en serio y pongámonos a enseñar lo que a nosotros nos formaron para enseñar. Divididos nuestros 7 niveles a un año o a un cuatrimestre cada uno, no hay, eso va a depender de cómo lo maneja cada profesor. ¿Y la carga horaria? La carga horaria es 60 horas reloj por nivel 1, 2, 3 hasta el 4. Ya el 5, 6 y 7 son un poquito más pesados, entonces por ahí la carga horaria va a necesitar un poquito más de estiramiento, pero eso ya los contemplan los usuarios de la obra. Bueno, todo lo que hablamos de los libros y de los
las propuestas para el futuro, ¿no es cierto? Que bueno, la colección Japaicín, las secuencias gramaticales, la lectura didáctica, ¿no es cierto? Actividades de cómo trabajar la literatura en las clases de aulas, y algo que todo profesor de lengua extranjera no es que quiera, sino que parece que necesita, que son las respuestas a los ejercicios. La obra tiene muchísimos ejercicios, mucha sopa de letra, mucho crucigrama, mucho prellas lacunas, muchas relaciones, mucha arme oraciones con imágenes, tiene mucho. Entonces, proponer nuestra visión de resolución de los problemas. Los niveles. Y terminamos. Agradecidos a Flavia y a los organizadores de la Feria del Libro de Corrientes, de la Cruz, no de Corrientes, de la Cruz, que yo voy a estar el mes que viene, voy a estar en Corrientes, ahí visitando amigos, Romina. Y bueno, ¿dónde pueden consultar? En este QR, ya que nosotros trabajamos mucho con los QRs, en este QR los lleva a una página en donde hay una muestra de cada uno de los libros, ¿sí? Una muestra que tiene el índice, tiene algunas partes de adentro del libro, y tiene las formas de comprarlo con los precios, ¿sí? Consulten el link y el correo electrónico de la editorial para hacer los pedidos, y ahí estamos. Por mi parte, muchísimas gracias, chicos, Romy, Flavia y Rubén, por el espacio y por el tiempo. Bueno, de agradecerles infinitamente, chicos, y felicitarlos de mi parte y desde el Instituto Superior de Formación Docente Ernesto Sábato, que es el que organiza desde hace 11 años esta Feria del Libro, doctor Héctor Assetti, y algo que se me pasó comentar al inicio, es el lema. En todos los años nosotros tenemos un lema diferente en la Feria del Libro, y bueno, este año el lema es historias que nos cambian. O sea que ese es el lema de nuestra feria este año, y un placer haber contado con la presencia de ustedes, y aparte de ser colegas míos, son docentes que están permanentemente, a pesar de que no nos hablamos, no mantenemos un contacto diario ni fluido con ustedes, pero sabemos que son docentes que están permanentemente haciendo cosas, tratando de crear nuevos escenarios para la enseñanza del portugués, así que muchas felicitaciones y muchos éxitos con esto que ya está plasmado, y con lo que se viene, ¿no? Con los próximos volúmenes, como decía Nicolás, así que gracias a los dos. No sé, Romina, si querías decir algo para terminar. No, súper agradecida a ustedes, a toda la comunidad de la Cruz, que bueno, viví ahí unos 5 años, así que los tengo en mi corazoncito siempre, y son una parte muy importante de mi vida, y bueno, hoy estoy en otros espacios y con otros roles, pero no me olvido de todo el cariño que recibí en la ciudad y en el instituto, que fue mis primeros pasos como docente en la educación superior, así que les debo mucho de mi experiencia docente a tan prestigiosa casa de estudios de la Cruz Corrientes, así que mi cariño y mi abrazo virtual a todos. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias, Rubén, por estar siempre pendiente de estas cuestiones técnicas, y bueno, realmente es como el alma de todo esto, Rubén, porque siempre es el que organiza y está hasta el último detalle. Creo que salió todo bien, Rubén. Así Sí, todo que, correcto. bueno. Muchas gracias a Romina, gracias Nicolás. Excelente compartir con ustedes esta experiencia y este trabajo inmenso de ustedes. Así que gracias, y lo estaremos compartiendo a todo el mundo también este videíto, ¿sí? Gracias.